A ver. Ah, muy buenas, Belén. Hola Borja, ¿qué tal? Muy bien. Belén Baz Luis, La misma. arquitecta y especialista en accesibilidad. Vaya. Accesibilidad universal y neuroarquitectura, sí. Eh, pues mira, hablando de arquitectura, ayer subiste una historia a Ujú. Instagram que, bueno, eso ayer o antes de ayer, una historia de que estabas ahí haciendo una casa con neuroaccesibilidad. Eso es que la primera vez que lo oigo, lo de neuroaccesibilidad, ¿me lo podría explicar un poco? Bueno, y a la gente que va a ver esta entrevista. A ver, esa palabra me la he inventado yo y me la he sacado de la manga. Porque, Vale. pero realmente creo que sí que existe, que es cuando unes la accesibilidad universal con la neuroarquitectura. En ese sentido, creo que la neuroarquitectura, si se entiende bien, es un paso más allá, más profundo, más científico quizá Ujú, de lo que es la accesibilidad universal, sobre todo la accesibilidad cognitiva, de cómo el espacio puede influir en cómo va a reaccionar tu cerebro. Entonces, un poco respondiendo a la pregunta que me dejaste, que se me olvidó responderte, no tuve mucho tiempo, te respondo ahora. ¿Qué es eso de la neuroarquitectura y de alguna manera la neuroaccesibilidad? Pues consiste en conocer bastante a nivel científico y a nivel técnico cómo funciona, a nivel técnico por la parte de arquitectura y a nivel científico por la parte de la neurología. ujú, Cómo funciona el cerebro en las distintas personas, porque no hay ningún cerebro que funcione igual el de otra persona, y de ahí la base de la diversidad humana y que hay que entender a las personas por su diversidad y por tanto todas somos iguales. Entonces, atendiendo a las necesidades que tiene cada persona, ujú. comprender como unos estímulos del medio u otros, es decir, imagínate un color, otro, un tipo de iluminación, otro, una casa en la playa, una casa en la montaña, etcétera, cómo influye en su cerebro para que éste responda y, por tanto, para saber qué le puede aportar mayor bienestar a su salud y qué no. Sí que es cierto que hay una serie de estímulos Ujú. comunes que benefician y hay otra serie de estímulos que perjudican. Entonces hay que tener en cuenta todo ello a la hora de diseñar. Vaya. O sea, todo muy. O sea, que lo lleváis vosotros, muy, como arquitecta especialista en esto, lo lleváis muy Ujú. controlado todo esto, ¿verdad? O sea, al final buscáis lo mejor para cada persona, ¿no? O sea, un poco buscando el, por así decirlo, lo que es el beneficio de cada persona, lo que puede necesitar realmente. Es como, por Exacto. así decirlo, por si, bajo mi punto de vista, como yo lo entiendo, a lo mejor como se iría el tema de la domótica, más o menos, ¿no? Más o menos, pero bueno, la domótica, siempre lo digo, es algo que hay que utilizar con mucho raciocinio y con mucho control. No se puede abusar de ella, porque todo en cantidades excesivas es malo. Sí que es verdad que puede otorgar cierta autonomía a las personas, mayor autonomía, pero también es verdad que a base de no trabajar la musculatura, todo el sistema musculoesquelético, etcétera, y también a nivel cognitivo, te puede dañar. Entonces, hay que tener, cada caso es particular y hay que ver Ujú. cuáles son las condiciones de salud de la persona. Por eso yo cuando diseño soy un poco intrusiva en el sentido de que me gusta saber la vida y la historia de esa persona, no solo a nivel de lo que le gusta o le deja de gustar, sino también a nivel de parámetros de salud, y dentro de la salud estoy tanto hablando de la salud física como de la salud mental, ojo, que eso Ujú. nunca, muy pocas veces se tiene en cuenta cuando se diseña. Y es algo imprescindible, porque el 90% de nuestro tiempo lo pasamos dentro de un edificio. Ojo, Vaya que sí. sí, sí. Como que hay un montón de sitios sin adaptar todavía, ni edificios sin ascensor, o sea, que hay cosas que tú dices a día de hoy.
¿cómo puede ser así? O sea, Sí, en y ese es que sentido es verdad la que, norma. de hecho, fíjate, hace un par de años hice un viaje con mi padre al norte. Y uno de los días que me fui de viaje por ahí de ruta, pues me tuve que cambiar entre el coche, entre dos puertas del coche, porque no cumplen el 90% de los sitios la normativa de accesibilidad. Ojo ahí, porque de lo que estás hablando tú precisamente tampoco se contempla en la normativa y es algo que yo me canso de repetir, que creo que vivimos en una época en la que la normativa está más atrás de lo que debiera de estar. Porque, por ejemplo, yo eso lo veo con, no sé si te suena, la Asociación de Cambiadores Inclusivos. Eh, No, pero lo voy a buscar. pues, ¿qué es un baño accesible? ¿Qué entiende la gente por un aseo accesible? Uno con lavabo sin pie ni mueble, en el que te puedas aproximar con la silla de ruedas, con los pies, lo que sea. Un inodoro que te permita la transferencia a un lado y al otro, con las barras de apoyo. Ojo, una alarma de emergencia por si caes, que eso nunca se pone y estoy cansada de rellenar y hacer auditorías en las que falta eso. Mecanismos de fácil manipulación, Hostia, etcétera. pues eso no lo había Pues, pensado, ¿sabes? Lo que es estaba, que si te lo de la caes, alarma, oye, no, es verdad que... claro, eso todo lo contempla la normativa, muy bien, pero ponte por caso, y sucede muchas veces, que tienes dificultad de control de los esfínteres o que directamente no la tienes. Ujú. Mm, Una persona adulta, ¿dónde se cambia? En el suelo, de estos aseos. Del mismo modo que hay cambiadores para bebés, debería de haber cambiadores para personas adultas, ya sean personas de avanzada edad, ya sean personas con algún tipo de dificultad de control de los esfínteres, del aparato locomotor que le provoca todo esto, etcétera. Y no se contempla. Ah, Entonces, la normativa al final está dejando mucho que desear, pero en ese sentido, a nivel, digamos, social, estamos hablando de la inclusión, supuestamente hemos superado la integración, pero a nivel normativo seguimos exigiendo la integración, aún no hemos pasado a la parte de la inclusión y por tanto yo creo que la siguiente fase de la inclusión y en la que al menos creo que me sitúo yo es en la parte de la igualdad y de la diversidad, que se contempla a partir de esa neuroaccesibilidad que entiendo. Entonces, ya te digo, yo no estoy muy de acuerdo con la normativa porque creo que se queda corta siempre. eso que se está incumpliendo la normativa, vamos, desde hace finales de 2017 que acabó el plazo de 4 años para adaptar todo eso. O sea, Exacto. así que yo también, ya sabes, mi canal es un poco también temas de accesibilidad, porque al final los que vamos en una silla de ruedas, pues sí que le damos mucha importancia a este tema. Y de hecho yo tengo un vídeo en el que el título es Mi casa no es mi cárcel, porque resulta, te lo voy a contar, que tuvimos hicimos una manifestación en el centro de Murcia, cuando vivía en el centro de la ciudad, porque una mujer mayor murió dentro de su casa sin poder bajar a la calle porque el edificio no quería poner ascensor ni rampa de salida a la calle, cuando había 3 escalones de más de medio metro, de más de 40 centímetros de alto. O sea, es que ese vídeo también lo hice como en plan, con mucha rabia. O sea, es que al final me cabrea mucho que se siga incumpliendo la normativa. O sea, es que al Sí. final estamos yendo para atrás en vez de ir para adelante en ciertas cosas como accesibilidad, claro. Y luego, Que en por ese ejemplo, sentido, lo que comentas tú, precisamente en el confinamiento se vio la cantidad de barreras que hay, porque hay mucha gente en situación de discapacidad, ya no te digo con diversidad funcional, sino en situación de discapacidad, porque había muchísimas, imagínate, que sé, una mujer a punto de dar a luz que no puede salir de su casa porque bajar por las escaleras o lo que sea, ya se pone ahí a dar a luz. Entonces, claro, en el confinamiento se vio muchísimo esta situación y
tú, por ejemplo, visibilizas y me parece estupendo la situación de las personas usuarias de silla de ruedas. Pero, por ejemplo, en el confinamiento, yo pensaba en las personas con demencia, cómo el estar encerrados hacía que su deterioro cognitivo fuese a más, porque perdías toda esa serie de estímulos externos que aún le hacían estar conectados con el mundo, cómo las personas cuidadoras de las personas con demencias sufrían aún más y quieras que no, eso provocaba determinadas patologías psicocognitivas, que al mismo tiempo todo lo que sucede en el cerebro a nivel emocional afecta a nivel fisiológico, a nivel físico. Sí, sí, totalmente. Y por ejemplo, a mí hubo un caso que me llamó mucho la atención, que fue el de un niño sordociego. ¿Mm? La manera que tenía él de estar conectado con el entorno era a través de esos estímulos que venían del viento, del aire, la parte, digamos, táctil, el saber si hacía frío o hacía calor en base a lo que él detectaba a través de esos receptores que tenía corporales. Y claro, era una persona de alto riesgo y era un Ah, niño, con alto tema vacuna, complicado, de aquellas aún. ujú. Este niño no podía salir a la calle. Entonces, claro, la pandemia ahí pasó mucha factura. Pasó mucha factura también con las mujeres con diversidad funcional, porque por lo general suelen ser peor tratadas que los hombres. Mm. Entonces, ahí faltó mucho apoyo también social, porque se vieron en situaciones muy violentas dentro de su casa. Y entonces, cuando suceden estas situaciones tan extremas a nivel social, de las pandemias, de guerras, etcétera, es cuando debemos de reflexionar y darnos cuenta de lo carentes que estamos a nivel normativo y a nivel de apoyo social y a nivel eso, de apoyo normativo y legislativo. Y yo por eso digo que es que está más que claro que la normativa y la legislación tendría que estar a años de luz de donde estamos. Totalmente, o sea, es que hay ciertas cosas que todavía dices, madre mía. O sea, es como te digo, o sea, pero también es verdad que no sé, corrígeme si me equivoco, ¿vale? Pero yo según tengo entendido, la accesibilidad nueva se puede hacer hasta si el edificio tiene un máximo de 50 años. Si tiene más de 50 años no se puede hacer. Así eso me estoy equivocando. A ver, lo que hay que tener claro es que desde todo edificio a partir de 2010 debiera de ser accesible, que es ahí cuando se aprobó el SUA, ¿no? De ahí lo mío de su arquitectura, SUA arquitectura. Ujú, Vale, mi estudio viene de ahí. Seguridad de uso y accesibilidad. ujú, En los edificios anteriores, con el Real Decreto Legislativo 1/2013, lo que se decía era que deben todos, absolutamente todos, intentar mejorarse sus condiciones de accesibilidad. A mí no me gusta la palabra adaptar, porque yo asocio adaptar a integración, es decir, hacer cosas ortopédicas y no, intentar que sea lo más accesible posible, es decir, para todas las personas. Y eso, intentar hacerlo lo más accesible posible, ujú. teniendo en cuenta la carga desproporcionada. La carga desproporcionada es si esos arreglos o esas medidas, esas adecuaciones efectivas que se llaman, suponen que solo va a beneficiar a una o dos personas y a cambio se gasta o se invierte muchísimo dinero o se penaliza muchísimo espacio, entonces no la llevamos a cabo. Ujú. En caso contrario, hay que llevarlo siempre a cabo. Y ahí es donde se muestra otro error que estamos cometiendo la sociedad, y es que los técnicos y las técnicas tienen una gran falta de formación en temas de accesibilidad. Entonces, ¿eso qué lleva? A que, por ejemplo, digan, pues lo que estabas tú hablando, por ejemplo, el tema de ascensores, escalones, etcétera. No, la solución es meter un ascensor de arriba abajo y ya está, y no hay más. Claro, pero eso supone muchísimo dinero. E igual hay otras alternativas
que como pueden ser ayudas técnicas, productos de apoyo o otras medidas no tan extremas que sí que mejoran la accesibilidad de las personas y son